Corrillos Televisión presenta Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar. Muy buenos días, hoy en Corrillos Televisión, Cristian Díaz, CGDB Grupo Jurídico. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante en ópticas del derecho penal colombiano y es la figura de los preacuerdos. ¿Qué dice la norma específicamente en cuanto a los preacuerdos? Dice el artículo 350 del Código de Procedimiento Penal: preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal incurra en dos conductas. Primera, elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico, y dos, tipificar la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a la disminución de la pena. Con base en lo anterior, tenemos claro que la figura del preacuerdo es algo que conviene para algunos delitos que tienen que enfocarse específicamente, primero, en colaboración con la justicia, la aceptación de los cargos y fundamentalmente tener en cuenta que va a tener que reconocer responsabilidades, ir detenido, pero obviamente con los beneficios de la conversación y del preacuerdo al que se llegue con la Fiscalía. Pero para ponernos en contexto, miremos cuál es el proceso desde el comienzo. Cuando una persona es capturada, pongámoslo de un delito de homicidio agravado porque iba con arma de fuego, que no tenía salvoconducto, que la persona muerta fue dada de baja en condiciones de indefensión. Complicado. Entonces la persona es capturada en flagrancia, se lleva a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Dentro de las 36 horas siguientes a su captura, se elabora la famosa audiencia concentrada de legalización de la captura, ¿cierto? De imposición de medida de aseguramiento, ¿cierto? Que por lo general para este tipo de delitos es intramural. Y 3, la imputación de cargos, que para el ejemplo sería pues el delito de homicidio con la agravación y además en concurso de pronto heterogéneo con el porte y la fabricación de armas de fuego. Para ese tipo de delito, la persona obviamente va a ser cuestionada e interrogada por el juez de control de garantías, que es la entidad y la jurisdicción competente para la primera audiencia concentrada, y allá le van a preguntar al imputado: ¿usted acepta cargos? Entonces la persona va a decir sí o va a decir no. Si dice que sí, pues la persona automáticamente entraría ya con una sentencia, digamos, anticipada. El juez saca unas tasaciones de la pena de acuerdo a lo que establece la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, y se toman unos mínimos y la persona de una vez quedaría pues condenada. Pero ¿qué pasa si dice que no? Dice: no, yo no acepto cargos. ¿Por qué dice que no acepta cargos? Pues porque en defensa uno siempre dice: oiga, ¿usted fue bien capturado o no fue bien capturado? Segundo, usted cuando iba
¿Usted tenía el arma en sus manos o usted de pronto el arma la extravió? Tercero, a usted le hicieron la prueba de guante, la prueba específica de químicos en el puño para determinar si usted tiene fragmentos de pólvora. A usted, cuando lo capturaron, le encontraron proveedores de armas de fuego, le encontraron alguna clase de elemento que pueda inferir razonablemente que usted fue el que cometió la conducta. En fin, pueden ocurrir muchísimas cosas en las cuales uno como defensor, en la entrevista inicial que hace uno con el procesado, puede llegar a tomar la decisión de decirle no acepte cargos. Entonces, cuando no acepta cargos, la persona queda por lo general a disposición, queda detenida y obviamente los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que fueron recopilados en el momento de la captura pues quedan a disposición de la fiscalía. Pero pasan un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y el fiscal de conocimiento dice, bueno, vamos a fijar fecha para audiencia de acusación, pero previamente van a entregar el escrito de acusación. Entonces van a entregar el escrito de acusación ya no ante el juez de control de garantías que legalizó la captura, imputó y ordenó la medida de aseguramiento, sino allá ante un juez de conocimiento, ante un juez penal con función de conocimiento. Cuando ocurra eso, pues la defensa, por lo general, uno dice, hombre, en este caso, uno habla con el cliente y le dice, miremos las condiciones. A usted lo capturaron con un proveedor que tenía 4 o 5 proyectiles percutidos, es decir, que se dispararon. Le encontraron en su puño y en su mano fragmentos de pólvora. Hubo de pronto un testigo o una cámara, como ahora, gracias a Dios, hay cámaras por todos lados. Entonces la cámara determinó que usted había sido la persona que fue la que le dio muerte a X persona, a la víctima. Entonces, si uno como defensa se da cuenta que los elementos de prueba son contundentes y que realmente la prueba es irrefutable y la inferencia es razonable y sabemos que después de presentar la acusación, llega el momento de la audiencia preparatoria, el juicio oral, la práctica de pruebas, el juez va a decir, hombre, usted no aceptó cargos en la audiencia de imputación, no hizo un preacuerdo con la fiscalía, pues con las pruebas que tenemos es más que suficiente para condenarlo. Y las condenas van a ser de 30, 40, 50 años. Entonces, si uno como defensa se da cuenta que realmente esos temas son bien complejos y que las pruebas son demasiado contundentes, ¿yo qué aconsejo a mis clientes en esos temas? Preacordemos. Me reúno con el detenido, le explico que obviamente con el preacuerdo él se va a beneficiar porque la fiscalía, obviamente la fiscalía es la que toma la decisión de si acepta o no acepta hacer el preacuerdo con nosotros, pero por lo general la fiscalía acepta. Uno le dice al cliente, aceptemos el preacuerdo, elaboremos un preacuerdo con la fiscalía en donde vamos a solicitar que se cambie la tipología del delito, que no sea un homicidio agravado, que de pronto sea un homicidio simple, o de pronto, quien quitar la autoría y pasarla a una complicidad, pero siempre de pronto explicándole al procesado que él va a renunciar al juicio, ¿no? Va a renunciar a las pruebas. Así la esposa, la novia, los hijos, los tíos, los primos lleguen con declaraciones extrajuicio, lleguen con otras pruebas de la conducta de la persona que es muy interesante, que es buen papá, que es buen trabajador, eso no sirve en el momento en que hagamos un preacuerdo, porque eso serviría en el tema de que fuéramos al juicio oral y obviamente presentáramos esas pruebas para demostrar la calidad de persona que es. Que la persona estaba ebria cuando hizo los disparos, bueno. Entonces se sabe que una persona en estado de embriaguez es una persona que estaba bajo el influjo de esos químicos del trago y de pronto no estaba en sus cabales y por eso mató a X persona. Bueno, eso habría que valorarlo en un juicio. Pero cuando las pruebas son tan contundentes, pues yo creo que así tenga usted el hecho de que estaba en estado de embriaguez,
esto no lo va a salvar a usted de una condena ejemplar. Entonces yo siempre aconsejo que se haga el preacuerdo. Entonces yo le digo al procesado, si usted está de acuerdo, vamos a citar al fiscal para que nosotros podamos conversar con él, reconocer responsabilidades y de una vez hacemos el preacuerdo de acuerdo a las negociaciones que hagamos con el fiscal para cambiar la graduación de la pena y que usted de pronto ya no sea autor sino cómplice, o si es agravado sea simple. Bueno, eso depende de cada caso. Y en este caso la fiscalía, ¿qué hace? Efectivamente dice, listo, vamos a preacordar. Entonces, ¿qué hace la fiscal o el fiscal? Oficia al Ministerio Público o al personero municipal del municipio donde esté detenido el recluso para verificar que efectivamente las condiciones del preacuerdo fueron aceptadas y avaladas por el procesado, en donde se le explica que va a renunciar al juicio oral, a la práctica de pruebas, a todo el desarrollo del proceso, por la suscripción del preacuerdo. Pero óiganlo bien, la presunción de inocencia en el proceso penal siempre va a estar ahí. Lo que queremos es ahorrarle tiempo tanto a la justicia como al fiscal como a la defensa, y que el procesado pues tenga dentro de sus haberes que, bueno, cometió un error, sabe que tiene que pagar por su error y ahora viene el tema de la condena. Entonces se le explica que ya no va a estar condenado, por decir algo, a 55 años de cárcel, sino podemos lograr, haciendo una buena negociación, bajarlo a 20 o a 15 o a 12 o a 17 o a 18 años. Que haciendo esa conversión, pues físicos pagaría 7, 8 años o menos, y después iríamos a solicitar otros beneficios en donde la persona pues saldría bien librada. Entonces, una vez el procesado acepta, después de la explicación que se le da, ¿qué hacemos como defensores? Nos vamos donde el fiscal, le decimos que queremos plantear ese preacuerdo con la fiscalía, y el fiscal dice después de 8 días, listo, aprobado el preacuerdo. Cuando se aprueba el preacuerdo, el fiscal nos manda el documento a nosotros los defensores para que lo leamos y si estamos de acuerdo lo firmamos y lo devolvemos a la fiscalía y le mandamos copia al procesado. ¿Qué hace el fiscal? Somete ese preacuerdo ¿ante quién? Ante el juez, no de control de garantías, ante el juez penal con función de conocimiento, quien después de analizar el documento va a fijar fecha y dice, listo, este documento me lo entregó el fiscal seccional, vamos a fijar fecha ¿para qué? Para la aprobación del preacuerdo, y si no se ha presentado escrito de acusación, pues ese preacuerdo va a ser la acusación que va a entregar la fiscalía para que la fiscalía le diga al juez de conocimiento, esa va a ser mi acusación, preacordamos que ya no vamos a tratarlo como autor sino como cómplice, y de acuerdo a eso pues el procesado se vería beneficiado y también la justicia se ve beneficiada. Entonces, como vemos, estos preacuerdos son muy interesantes y son fundamentales en la estrategia de defensa de cualquier abogado defensor, que ojalá los defensores públicos también lo hicieran. Sé que algunos lo hacen, pero no todos, porque de pronto a veces no leemos y no estamos muy atentos al tema de los procesos cuando vemos la posibilidad de hacer un preacuerdo que beneficia a nuestro cliente. No siempre es decirle que acepte cargos en la primera audiencia, porque a veces conviene más esperar, no aceptar cargos en la imputación de cargos y mejor elaborar un preacuerdo. ¿Dónde se establece el preacuerdo? Artículos 349 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué ocurre en esa diligencia que se celebra en el juzgado de conocimiento cuando el fiscal entrega el escrito de preacuerdo? Eso es fundamental. Pues el juez lo que hace es correrle traslado de una vez a la fiscalía para que la fiscalía proceda a leer, explicar y fundamentar su
solicitud de aprobación de preacuerdo. Bueno, amigos, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya volvemos en Corrillos Televisión. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.cámaradirecta.com. En Autoservicio Díaz atendemos todas las marcas, diésel y gasolina, servicios de mecánica general, sincronización, frenos, suspensión, cambio de aceite, desvare a domicilio, electricidad automotriz, plantas, arranques, instalaciones. Contáctenos, WhatsApp 311-482-3287, calle 21, número 14 a 10, Barrio Girardot, Bucaramanga. Corrillos Televisión está presentando Yo Opino. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Corrillos Televisión. Cristian Díaz, su abogado defensor, CGDB, Grupo Jurídico. Seguimos hablando del tema del preacuerdo. Quedamos en el que es uno de los actos, diría, importantes en la estrategia de defensa de cualquier abogado defensor, y es el preacuerdo que se debe solicitar ante la Fiscalía General de la Nación cuando vemos que las pruebas que pesan contra nuestro cliente son tan contundentes que realmente no vale la pena irnos a juicio, porque lo que vamos a hacer es más gravosa la situación de nuestro poderdante. Por esa razón, yo siempre estaré de acuerdo con la solución de conflictos previa al juicio, como es en este caso en derecho penal el preacuerdo, que se regula en el artículo 349 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Entonces, mirando el tema, ¿qué es lo que hace el juez? De conocimiento. Cuando el juez recibe el documento presentado por la Fiscalía, ya firmado por el defensor, donde la Fiscalía y el defensor están de acuerdo en los términos de ese preacuerdo, pues el fiscal lo primero que hace es fijar fecha, y una vez fija esa fecha, pues el fiscal empieza a sustentar en la audiencia cuáles fueron los términos en los que se pactó el preacuerdo. Pero esos términos tienen que ser muy claros, precisos y concisos, y demostrarle al juez de conocimiento que no se está imponiendo una pena irrisoria y que no se está vulnerando el derecho de las víctimas. Y ese es un tema importante, las víctimas. Cuando las víctimas y familiares de la víctima, en este caso del ejemplo de un homicidio, no comparecen a la audiencia de aprobación del escrito de preacuerdo, pues es un problema y debe convocárseles, debe citárseles. Pero si se les cita y las personas no comparecen, pues se dejarán las constancias del caso y el juez, en su sabio entender, le dará curso a ese escrito, lo aprobará o lo desaprobará dependiendo de la sustentación y de la forma exacta en la cual el fiscal se lo exprese y se lo haga comunicar al juzgado de conocimiento. Entonces, ¿cómo hace esa audiencia? El juez recibe el escrito, corre traslado a la fiscalía sustenta, entrega los fundamentos fácticos, los hechos, el acuerdo al que se llegó con la defensa y explica de manera clara cuáles son los beneficios
que se generan para el Estado por el desgaste innecesario de la administración de justicia al seguir un proceso penal. En cambio aquí con el preacuerdo pues se ahorra todo ese tiempo, se ahorra dinero, se ahorra tiempo, y el procesado pues va a reconocer responsabilidad. Óiganlo bien, eso es importantísimo. En el preacuerdo el fiscal tiene que ser muy claro, decirle al juez: señor juez, el procesado, imputado, reconoce que cometió el hecho. En el caso del homicidio, reconoció que le pegó 4 tiros al señor, reconoce que lo mató en estado de indefensión, reconoce que tenía un arma de uso privativo y no tenía salvoconducto, reconoce que el proveedor en el cual la policía cuando lo capturó le encontró 4 cartuchos percutidos y que eran disparados con el arma que él tenía, que en el cuerpo del occiso, en el occiso, al lado del occiso, están las 4 vainillas efectivamente de los disparos, porque fue un disparo a quemarropa. ¿Ah? Entonces, esos elementos de prueba demuestran que realmente el cliente hizo la conducta y con el preacuerdo él reconoce que cometió esa conducta. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el juez? Perfecto. Una vez valorados los hechos y las pruebas, el juez dice: perfecto, fiscal, vamos a mirar ahora cuál es el fundamento fáctico, cuál es la graduación de la pena. En muchos casos, la fiscalía solicita que ya no se le tenga como autor, sino que se baje a cómplice. Quiere decir que la pena de prisión va a la mitad, y muchas veces menos de la mitad, porque puede ser que la persona, además de que esté haciendo el preacuerdo, preste colaboración para otra clase de situaciones que se están ventilando en la zona, ¿cierto? Entonces se le hace una rebaja adicional. Entonces se le explica al juez que si inicialmente se quería acusar por un delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas y la pena a imponer sería de 50 años de cárcel, pues ahora se le va a imponer una pena de 15 años o de 20 añitos. Pero 20 años de los cuales físicos sabemos, por las normas y por el desarrollo jurisprudencial, pues realmente de los 20 años que se le va a condenar a la persona de manera anticipada con base en el preacuerdo, realmente físicos pagaría por ahí 7, 8 años. Y el resto se iría para afuera, dependiendo de las estrategias y dependiendo de lo que uno logre conseguir con el juez de ejecución y con el juez de conocimiento. Entonces, como vemos, el preacuerdo es la estrategia para lograr que nuestro cliente, si hay pruebas contundentes contra él, no se exponga a un juicio en donde puede ser condenado a más de 40 años de cárcel. Bueno, después de que el fiscal habla y sustenta el preacuerdo ante el juez le pregunta a la defensa si tiene algo que agregar, corregir o enmendar de lo que dijo el fiscal. Pues como usted previamente ya ha tenido en sus manos el escrito, el documento que contiene el preacuerdo, pues usted lo ayudó a elaborar, porque usted le dijo al fiscal: yo estoy de acuerdo en esto no, y lo que esté plasmado ahí fue lo que usted acordó con el fiscal. Pues uno como abogado, ¿qué tiene que decir? Señor juez, no me opongo, solicito que se apruebe este preacuerdo. Luego el juez le da el uso de la palabra ¿a quién? Al Ministerio Público, o ya sea procurador, o en el caso de municipios pequeños, al personero municipal. ¿El personero qué va a hacer? Va a leer también el documento, y él ¿qué va a hacer por lo general? Previamente, si es un personero y un procurador acucioso, previamente ya fue a hablar con el detenido, previamente le preguntó si él estaba de acuerdo con ese preacuerdo, si estaba de acuerdo con que se le iba a condenar de manera anticipada y que iba a renunciar al juicio oral. Entonces, la persona, si ya había hablado con el abogado y ya había estipulado que quería hacer el preacuerdo, pues obviamente le va a decir al procurador o al personero efectivamente que él está de acuerdo con ese documento. Entonces, ¿qué hace el personero y qué hace el procurador? Decirle al juez de conocimiento: no tenemos objeción, y deja plasmado en ese documento y en esa intervención que él ya se reunió previamente
con el detenido y le preguntó al detenido. Luego el juez, que por lo general en las audiencias en las que son presenciales o si son virtuales, le va a preguntar al detenido, que por lo general está en el comando de policía o ya en un instituto carcelario. Y le va a preguntar, ¿usted está de acuerdo con el documento preacuerdo que se está aquí discutiendo? Entonces vuelve y juega. Ya el detenido debe haber sabido clara y precisa y concisamente qué es lo que se está aprobando ahí, para que después no vaya a alegar que él no tuvo conocimiento y que la fiscalía y el abogado defensor pues realmente no le explicaron en qué consistía y que, ay, ¿por qué me están condenando de manera anticipada? No, él tiene que saber previamente qué fue lo que se habló. Entonces, después de esas conversaciones, el juez le dice al procesado si él está de acuerdo con ese tema. Él va a decir que sí. Entonces, después el juez le va a dar el uso de la palabra a la familia y al apoderado de víctimas. Cuando está el apoderado de las víctimas, pues él por lo general siempre se opone a esos preacuerdos. ¿Y por qué se oponen a esos preacuerdos? Hombre, pues porque ellos aspiran a que la condena sea la máxima estipulada en el código para ese delito y no se le hagan condonaciones y se le hagan reconocimientos de rebaja. Entonces él va, por lo general, siempre va a oponerse. Del 100% de los preacuerdos que hemos tramitado en mi oficina, yo diría que el 80% de las víctimas siempre los objetan y piden que no se tengan en cuenta. Entonces, el apoderado de víctima tiene que sustentar, obviamente, muy bien sustentado, por qué no quiere que se acepte ese preacuerdo. Haciendo esa objeción, el juez de conocimiento deja sentada a la oposición y él va a determinar, de acuerdo a la valoración probatoria que se adjuntó por parte de la Fiscalía, de acuerdo al preacuerdo, y según lo que manifieste la víctima, el apoderado de víctimas, va a solicitar entonces que se sustente el tema de la objeción. Una vez sustentada la objeción, él por lo general dice, se tiene en cuenta lo manifestado por el apoderado de víctimas, sin embargo, con base en el documento ya firmado y teniendo en cuenta que la misma ley en los artículos 349 a 350 del Código de Procedimiento Penal establecen esa posibilidad, pues por lo general el juez siempre sí aprueba esos preacuerdos. ¿Qué implica la aprobación de ese preacuerdo? Fácil, pues que ya la persona queda automáticamente expensa de la sentencia que se va a dictar con base en esa acusación que se volvió el preacuerdo, y el juez va a fijar fecha para la lectura del fallo condenatorio con base en lo que se aprobó en ese preacuerdo, que por lo general son condenas muy lapsas que la defensa logra obtener gracias a ese documento. ¿Qué va a hacer el apoderado de víctimas? Ellos pues obviamente se quedan con su inconformidad, procederán a apelar ante el superior la decisión del juez de conocimiento que aprobó el preacuerdo, y eso se va para segunda instancia. Por lo general, las segundas instancias, ¿qué hacen? Dejan sentadas las objeciones de la víctima, del apoderado de víctima, devuelven el caso confirmando la aprobación del preacuerdo. Haciéndose eso, el juez de conocimiento dicta sentencia, que puede ser inmediatamente o fija un lapso no superior a unos 10 o 15 días. Procediendo al fallo, lectura de sentencia condenatoria con base en el preacuerdo, ya automáticamente el juez ordena la conducción del detenido al instituto penitenciario donde va a cumplir la condena. Eso es importantísimo, porque muchas veces los poderdantes se encuentran recluidos en calabozos con hacinamiento, ya sea en un municipio o sea en una estación de policía, de una forma realmente que atenta contra la dignidad humana, porque no hay espacio para tener toda esa mano de detenidos. Entonces el juez, en su sabiduría, por lo general dice, solicito que se oficie
a la institución, ya sea policía o sea IMPEC, donde se encuentre provisionalmente el detenido, para que se ordene el traslado al instituto carcelario que determine el juez, pero no es donde él quiera, porque si el delito fue cometido, digamos, en Bogotá, entonces va a decir, trasladémoslo a Girardot, trasladémoslo a Barranquilla. No, señor, es donde el arraigo del procesado haya quedado verificado. Si el procesado tiene su arraigo en la ciudad de Bogotá, pues por lo general el juez de conocimiento va a ordenar que la sentencia se cumpla en la ciudad de Bogotá, en una cárcel administrada, ¿por quién? Por el IMPEC. Haciéndose ese traslado, entonces ya el juez oficia, traslada al procesado, se va para esa institución y en esa institución va a cumplir su condena. Entonces, para resumir, vemos que realmente la figura del preacuerdo es muy importante en el derecho penal y no se puede dejar de lado. Vemos que a veces las dejamos de lado y nos exponemos a un juicio, y exponiéndonos al juicio vamos a arriesgar la libertad de nuestro cliente más tiempo del que hubiéramos podido conseguir con el preacuerdo. En esos delitos de homicidio y con porte ilegal de armas, si usted preacuerda, puede estar bajando la condena de los 50 años para arriba a 10, 15 o 20 años. Es decir, usted está ahorrando a su cliente 30 años de condena. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Cristian Díaz, CGDB Grupo Jurídico, su abogado de confianza. Chao, chao. Corrillos Televisión presentó Yo Opino. Las propuestas de la sociedad civil para impulsar gobiernos eficientes en los territorios. Yo Opino. Dirige Juvenal Bolívar.